Buenas noches a toda nuestra audiencia. Les damos la cordial bienvenida a este espacio académico. Dejo con ustedes a la doctora Julieta Galicia Alba, subdirectora médica de CT Scanner Lomas Altas. Bienvenida, doctora. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Vero. Muy buenas noches a todos. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este webinar sobre el cáncer cervicouterino y la imagen como una ruta hacia el diagnóstico preciso organizado por nuestro grupo. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad comprometida con la actualización y el aprendizaje continuo. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y para iniciar, quiero darle la bienvenida y agradecerle de forma muy especial a la doctora Montserrat Salazar. Ella es originaria de Mérida, Yucatán. Orgullosamente realizó su especialización en imagenología diagnóstica y terapéutica en nuestro grupo CT Scanner y el Instituto Nacional de Cardiología, avalado por la UNAM. Posteriormente cursó una alta especialidad en resonancia magnética en el Centro Médico ABC y actualmente es médico adscrito en CT Scanner México, donde labora enfocada en resonancia magnética abdominopélvica. El día de hoy nos compartirá su plática sobre el cáncer cervicouterino y el valor de la resonancia magnética. Doctora Salazar, adelante. Hola doctora, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Entonces, esta primera sección del webinar es enfocado en el valor de la resonancia magnética en el cáncer cervicouterino. Primero que nada, un poquito del panorama actual. Sabemos que el cáncer cervicouterino es el cuarto cáncer más común en mujeres en todo el mundo. En cuanto al panorama en México, tenemos que este ocupa más del 10% de las muertes totales, esto hasta el 2022. Si bien no es la primera causa de muerte en mujeres, sí ocupa uno de los lugares, pues, de los primeros lugares y es un poquito mayor el número comparándolo con el resto. Esto debido pues a la brecha que hay justamente entre el tamizaje, la vacunación y sobre todo un diagnóstico que sea oportuno y que sea enfocado pues en el tratamiento adecuado para cada paciente. Hay dos tipos histológicos más comunes que causan el cáncer cervicouterino. Primero voy a mencionar el carcinoma de células escamosas, que representa hasta el 70% de los casos. Este está fuertemente ligado al virus del papiloma humano, específicamente los genotipos 16 y 18. Este carcinoma de células escamosas se suele encontrar en la zona de transición, que es justo donde se da el cambio entre las células escamosas y las columnares. La segunda causa es el adenocarcinoma. Este ha ido en ascenso. Antes ocupaba más o menos el 5% de los casos. Ahorita incluso puede llegar a ser hasta el 27%. Y este tipo de histológico, a diferencia de células escamosas que lo encontramos en el ectocervix, lo vamos a encontrar en el endocervix, como se muestra en la imagen. Hay otros subtipos menos comunes, pero no por eso menos importantes. Por ejemplo, el neuroendocrino generalmente muestra una evolución mucho más agresiva. Ahora específicamente las indicaciones y el rol de la resonancia en el cáncer cervicouterino, pues primero que nada nos va a servir para la estadificación locorregional. Esto es como la mayor importancia y, pues el rol más relevante de este método de estudio debido al alto contraste que hay en tejidos blandos y a la multiparametría, es decir, la resonancia nos da pues la ventaja de poder evaluar este tipo de lesiones en diferentes secuencias que nos pueden dar un poquito más de confianza, dar una estadificación locorregional a partir de una adecuada caracterización del tamaño y de la invasión. También nos va a ayudar para la selección de candidatas que sean perdón, que sean candidatas para tratamiento conservador o preservación de la fertilidad, esto si así lo desearan las pacientes, para respuesta al tratamiento y para detección de recurrencia local o regional. Este es más o menos la hojita que le damos a nuestros pacientes para la preparación previa al estudio.
Y nada más unos puntos como importantes a resaltar. Generalmente, efectivamente, les pedimos que hagan un ayuno aproximadamente de 6 horas. Esto porque pasamos medio de contraste intravenoso, pero también para que disminuya un poquito la peristalsis del intestino. Las guías también nos sugieren que pasemos antiespasmódicos, específicamente nos dicen butiliosina o glucagón, esto siempre y cuando no haya alguna contraindicación. Y eso sí que nosotros le pedimos a los pacientes generalmente que tomen una butiliosina unos 30 minutos previos al estudio. En dado caso que no se diera, que no se cumpliera con esta indicación, nosotros lo pasamos por vía intravenosa previa consentimiento informado del paciente. La vejiga debe estar moderadamente llena ni muy vacía, esto para evitar que hayan cambios en la posición del útero y no nos vaya a sobreestimar la lesión. El gel endovaginal, este igual aún es opcional. Nosotros generalmente lo dejamos en caso de que nos quede duda, por ejemplo, si hay una invasión a la pared vaginal, como voy a mostrar más adelante. Y el uso de microenemas, igual como para poder disminuir este gasecito que puede haber en el intestino y que nos dé un artefacto, sobre todo en las secuencias de difusión. Nosotros generalmente lo dejamos en caso de que llegue aquí el paciente y haya como la indicación necesaria y específica de pasárselo. Sobre el protocolo, estos pueden ser realizados en resonadores tanto de 1.5 teslas como de 3. En la tablita pongo pues todas las secuencias necesarias. De aquí pues más que nada resaltar. Lo más importante es que tengamos mínimo 2 planos T2. Esto es la secuencia morfológica que nos va a ayudar a poder sobre todo medir la lesión y ver la invasión. Siempre van acompañadas de una difusión que debe ir al mismo corte y el mismo nivel de corte para que podamos incluso fusionarlas y esto igual también nos dé mayor confiabilidad. Las secuencias T1 nos van a ayudar sobre todo a ver lesiones óseas y poder evaluar los ganglios. Y también tomar en cuenta que en ocasiones es necesario hacer no solamente enfocado a la pelvis, sino también hacer secuencias del abdomen y eso vamos a ver en qué casos es que lo hacemos. Y sobre el contraste, pues también esto no forma parte generalmente de las indicaciones o de lo que dicen las guías, pero nosotros sí lo pasamos porque hemos visto que sí hay en realidad una mejor caracterización sobre todo del tamaño, de la invasión y en caso de que presentara alguna complicación la paciente, cómo es que pueden presentar este tipo de pacientes como fístulas, nos va a ayudar igual a caracterizarlas de manera adecuada. Sobre todo, lo más importante del protocolo es saber que lo que tenemos que hacer es planearlo en el eje longitudinal del canal endocervical, como es que se muestra en la imagen. Esto sobre todo para que nos ayude a tener justamente, como muestra la imagen axial, esta como morfología en diana, que es la que nos va a poder a ayudar a identificar cada capa del canal cervical. Aquí es nada más un ejemplo en el que vemos la primera imagen no se hizo al eje longitudinal del canal cervical y en la segunda imagen sí se hizo. Podemos ver en ambas hay invasión realmente a parametrios, pero en una, que es la primera, vamos a sobreestimar pues esta extensión o incluso el tamaño si es que no lo hacemos de una manera adecuada, la planeación. Entonces, un poquito de referentes anatómicos antes de pasar justo a toda esta parte de la estadificación, saber que el canal endocervical tiene una anatomía que es zonal. Generalmente debemos de poder identificar perfectamente la capa, el moco central que va a ser hiperintenso, la mucosa endocervical que va a tener una señal intermedia hiperintensa, el estroma fibroso hipointenso y una capa muscular que va a tener una señal intermedia. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a dar a la clave para poder ver si el tumor invade o no el estroma. Otros detalles anatómicos importantes, poder saber cómo dividimos la vagina. La vagina va a tener 2 tercios superiores y uno inferior. Esto vamos a ver que más adelante, que es importante para la estadificación. Generalmente trazamos una línea a nivel del cuello de la vejiga y esta nos va a marcar la pauta para poder identificar cuáles son los 2 tercios superiores y el tercio inferior.
Conocer también los parámetros es muy importante para que podamos igual dar una correcta estadificación. El parámetro sabemos que es pues todo este tejido conectivo y graso que rodea el canal cervical. Este va a contener vasos, nervios, ganglios. Y es importante que podamos identificarlos, sobre todo en la resonancia. Vamos a tener una sensibilidad del 71 a una especificidad hasta el 92% para poder evaluarlos de manera correcta. Ahora vamos a pasar a la estadificación. Esta imagen que les muestro es básicamente un resumen de todo lo que mínimo que debemos de saber para poder estadificar de manera adecuada a los pacientes. Este es el estadiaje FIGO 2018. Esta es la última versión. Previo a esto, en el 2009, todavía estaban como más enfocados a dar un estadiaje con base a la exploración clínica. Es a partir del 2018 que cobra importancia la imagen. Entonces son 4 estadios que cada uno se va a dividir en subestadios y subgrupos. Vamos a ver que lo más importante aquí, o bueno, lo que se agregó a diferencia del 2009, es sobre todo el tamaño, que este nos va a ayudar mucho pues a poder decir si va a ser un 1B y poder identificar el subgrupo al que pertenece y a partir de esto que el médico decida pues cuál va a ser el tratamiento adecuado para la paciente. Y también lo que se agregó fue si hay o no una metástasis a ganglios pélvicos o paraórticos. Entonces esto lo vamos a ver a través de casos. Es importante igual saber que por medio de este estadiaje vamos a poder decir si hay una enfermedad temprana o una enfermedad que está localmente avanzada. La enfermedad temprana hablábamos cuando hay un tumor que está confinado al cérvix o que tiene una mínima extensión vaginal. Es importante que veamos si hay o no invasión parametrial. Si no hay invasión parametrial, hablamos de una enfermedad temprana. Y el tamaño, sobre todo, menor a 4 centímetros. Estas pacientes con enfermedad temprana son candidatas a cirugía. Cuando hablamos de una enfermedad que es localmente avanzada, entonces hablamos de un tumor que sea mayor a 4 centímetros, de una invasión parametrial, que este nuevamente pues es un hallazgo crítico, una extensión a vagina o a los órganos adyacentes, como son la vejiga y el recto. Y por supuesto pues los ganglios, que este tipo de pacientes pues, ya van a llevar una quimiorradioterapia concomitante, braquiterapia y pues también el manejo de los ganglios. Entonces, el primer estadio es el 1. Quedamos que se dividen en A y B. El primero se va a dividir según el criterio de profundidad, que es menor a 3 milímetros, 1 a 1 y 1 a 2 de 3 a 5. Esta enfermedad es una enfermedad que es microinvasiva y tiene una invasión, como mencioné, menor a 5 milímetros. Generalmente se realiza, pues es un diagnóstico histopatológico. Nosotros no vamos a ver nada por medio de la resonancia. No quiere decir que no se tenga que realizar, a veces se realizan para pues confirmar que no se haya subestimado la lesión, para ver que no hayan lesiones que estén salteadas o incluso para poder evaluar ganglios. Sin embargo, pues sabemos que en este estadio va a ser muy raro que encontremos algún ganglio afectado. El estadio 1B es una enfermedad que va a estar confinada al cuello uterino con invasión más profunda, mayor a 5 milímetros. Y pues esta fue igual una de los criterios que se añadieron en el 2018. Se va a dividir en 1B1, B2 y B3 según el tamaño como muestra la tablita. Remarco aquí el -2 centímetros porque aquí se ha visto que hay un mejor pronóstico y la posibilidad de un tratamiento conservador de la fertilidad, si es así que lo desea la paciente, específicamente para la traquelectomía. La resonancia va a tener, el valor aquí es que va a tener una alta precisión, cercana al 90% de la evaluación del tamaño. Entonces, en este primer caso vemos que hay una lesión que es sólida con una señal intermedia que está confinada al endocervix. Vemos que las capas del estroma cervical se están manteniendo. La difusión nos ayuda a ver que sí, efectivamente es una lesión que restringe y esto lo confirmamos en el mapa de ADC y el realce es heterogéneo en medio de contraste. Esta paciente quedó en un estadio 1B2, ya que medía más de 2 centímetros.
En el caso de esta paciente, nos quedó un poquito de duda de si había o no una extensión a la pared vaginal y entonces fue que le pasamos el gel y podemos ver que efectivamente este tumor está confinado al endocervix. Nuevamente mencionar un poquito de las candidatas a cirugía preservadora, tomar en cuenta que para estas pacientes lo más importante va a ser poder medir de manera adecuada el tumor, ver bien cuál es la extensión, si es que hay o no una invasión a parametrios, medir la longitud sobre todo craneocaudal. Y para estas pacientes, para que puedan ir a traquelectomía, también es importante la distancia que hay del tumor y entre el tumor y el orificio cervical interno, que debe de ser mayor a 1. Ahora vamos a hablar del estadio 2A, del 2A, que en el que hay una extensión a los 2/3 superiores de la vagina. Este se va a dividir según nuevamente el criterio, el criterio mayor para dividirlo va a ser el tamaño y el corte es 4 centímetros. También, al igual que en el estadio anterior, se vio que las masas mayores de 4 centímetros tienen una mayor probabilidad tanto de recurrencia como de metástasis ganglionares. El caso de esta paciente, vemos nuevamente una lesión que está exofítica, que está sobre todo hacia el labio anterior del canal cervical. En este caso sí se está yendo al tercio superior de la vagina, se puede confirmar en la secuencia axial, en este corte axial, perdón, en la secuencia de difusión. Lo que vemos es que hay unos focos de hiperintensidad en difusión e hipointensidad en el mapa de ADC que nos habla de zonas focales de restricción a la difusión. En este caso, pues fue un estadio 2A. Sobre el 2B, lo más importante es ver la invasión parametrial. Cuando vemos lo que les comentaba de un anillo fibroso y intenso intacto, que es justamente este estroma cervical, podemos decir con un alto valor predictivo negativo que pues no hay una invasión. Y esto va a oscilar en la resonancia desde el 94 hasta el 100%. Entonces, ver que está este anillo intacto nos da confianza a nosotros de decir que no hay una invasión como tal. No así si vemos que hay una pérdida de este anillo como se muestra en la imagen y como está señalando la flecha, vemos que esta lesión sólida está invadiendo todo lo que es el estroma. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado, porque no porque se esté afectando todo el espesor del estroma cervical quiere decir que hay una invasión parametrial. Tenemos otras como tips anatómicos que podemos utilizar para poder decir con más sospecha de si hay o no una invasión parametrial. En este caso es ver que la lesión sólida con esta misma señal intermedia se vaya hacia los parametrios y veamos una morfología espiculada o una morfología en nódulos o incluso pues la invasión a vasos como tal. Si es que encontráramos estos hallazgos morfológicos muy específicos, podríamos decir con más precisión que hay una invasión a parametrios. Nuevamente, esto es como un punto crítico porque va a cambiar mucho el tratamiento de las pacientes. El estadio 3 es una de las principales novedades de clasificación FIGO en el 2018, como les mencionaba. Se agregaron acá los ganglios linfáticos, sin embargo, sabemos que la resonancia no tiene tanta sensibilidad para para la evaluación de los ganglios, pero sí nos podemos guiar de la morfología, del tamaño como para poder dar una sospecha de que hay una metástasis en ganglios ya sea pélvicos o paraórticos. El estadio 3 se va a dividir entonces en A, B, C. Pongo aquí nada más el esquema como para que veamos y recordemos. El A habla de una invasión al tercio inferior de la vagina. El 3B habla de una invasión a la pared pélvica. Esto se refiere a los músculos que están, a los músculos pélvicos o también puede ser invasión ósea o que veamos a pacientes con hidronefrosis, esto secundario ya a una invasión del tercio distal de los uréteres. Y el 3C, como les mencionaba, es ganglios de sospecha pélvicos o paraórticos. Este caso podemos ver que hay una lesión exofítica y es mayor a 4 centímetros, se está invadiendo el tercio proximal de la vagina.
la pared anterior sobre todo. En el corte coronal podemos ver que hay una invasión a parametrios, podemos ver como esta nodularidad, estas espiculaciones que se van bilaterales. En la difusión y en el mapa de ADC vemos que es una lesión que está restringiendo, y al medio de contraste vemos que tiene un realce hipovascular respecto al resto del útero. En este caso, lo que a la paciente la subió de estadiaje de 3C1 es que vimos unos ganglios sospechosos en pelvis, ilíacos bilaterales. Vimos que eran mayor a 10 milímetros y tenían una morfología irregular. Esta última imagen es una fusión del T2 con la difusión, y esto como para hacerlo un poquito más visual. Este segundo caso, vemos la lesión, es realmente más pequeña que la anterior. Sin embargo, esta paciente tiene un estadiaje 3C2. Esto debido a que vemos la afectación o vimos ganglios sospechosos ilíacos bilaterales y también uno intercabo aórtico. De aquí, lo más importante a resaltar es que podemos ver cómo hay una heterogeneidad en este estadio. Si bien vemos algunas lesiones muy grandes y avanzadas localmente, el estadiaje es diferente. Y en este caso de la paciente que tiene quizá una lesión sin tanta invasión, pero con ganglios paraórticos, podemos ver que en realidad ya tiene un pronóstico completamente diferente, así como una supervivencia global menor. El último estadio es el 4, que habla ya de una enfermedad que se extiende a órganos adyacentes o fuera de la pelvis. Específicamente el A habla de una extensión del tumor hacia el espesor, ya sea de la vejiga o del recto. Este tipo de pacientes generalmente acaban en cistoscopía o proctoscopía confirmatoria. Y el estadio 4B nos habla de una metástasis a órganos adistantes, ya distantes por diseminación linfática. Entonces, sobre todo en este caso, resaltar, en la primera imagen es un T2, corte sagital. Podemos ver nuevamente esta lesión de aspecto infiltrativo que está tomando la pared vesical. Aquí nada más igual un tip, y esto también nos lo menciona el FIGO, saber que justamente este edema bulloso que vemos en la pared vesical no quiere decir que haya una invasión como tal. Esto sí nos especifica que cuando veamos estos cambios únicamente no vamos a dar un 4A. Sin embargo, en el caso de esta paciente, la fusión también con difusión nos ayudó a ver que había una protrusión de la lesión a la luz de la vejiga. En estos casos es cuando ya podemos hablar de un estadio 4A. Y esto también se confirmó y nos ayudó mucho el medio de contraste a poder delimitar pues la extensión de la lesión a la luz de la vejiga. En este caso también se iba a ambos parametrios y había una afectación del uréter distal izquierdo, sobre todo, que incluso estaba causando ya una hidronefrosis y cambios en el tamaño y en la morfología del riñón homolateral. Sobre la respuesta al tratamiento, que es otra de las indicaciones que mencioné al inicio, es importante saber que el seguimiento se hace generalmente de 3 a 6 meses después de completado el tratamiento. Es importante saber los datos morfológicos que nos van a dar nosotros la pauta para decir si hay una respuesta al tratamiento o no. Si vemos que hay una reconstitución baja de la señal del estroma, entonces podemos ir hablando de una respuesta completa. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que generalmente estos pacientes van a tener ya sea edema, inflamación o necrosis, todo secundario al tipo de tratamiento que lleven. Y ahí sí nos vamos a apoyar mucho de la difusión y del mapa de ADC para ver si son zonas que realmente están restringiendo o estamos hablando únicamente de estos cambios post-tratamiento. Tomar en cuenta igual que pueden incluso tardar 9 meses todos estos cambios posteriores al tratamiento en desaparecer. Entonces, este es un caso que les presenté pues al inicio. Podemos ver que esta paciente vino con nosotros nuevamente para el seguimiento como tal, y vemos que, como les mencioné, hay una reconstitución de la señal. Vemos una marcada hipointensidad en el canal cervical, y en la imagen en difusión no vimos realmente algo que restringiera. Esto lo confirmamos en el mapa de ADC, no habían zonas como de una restricción molecular como tal, entonces se dio como una respuesta al tratamiento. Nuevamente el contraste nos ayudó a ver que no había ninguna zona de realce anómalo. Y esto sería todo por mi parte.
eh, y regresamos nuevamente con la doctora Julieta. Doctora Salazar, muchísimas gracias por su excelente presentación y por compartir de forma tan clara y con ejemplos por imagen tan demostrativos acerca de el importantísimo papel de la resonancia. Como usted nos lo demostró, definitivamente la caracterización tisular es espectacular y permite tener una adecuada estadificación de estas pacientes. Apreciamos enormemente su tiempo y su contribución. Continuamos con la doctora María Esther Arévalo Molina. Ella es médica ecuatoriana con una destacada trayectoria en imagen oncológica. Ella, al igual que la doctora Salazar, realizó su especialidad en imagenología diagnóstica terapéutica dentro del programa del Grupo CT Scanner y el Instituto Nacional de Cancerología, Ignacio Chávez, avalado por la UNAM. Posteriormente, cursó altas especialidades en radiología oncológica, radiología musculoesquelética y PET-CT. Actualmente forma parte del equipo de PET-CT del Instituto Nacional de Cancerología y del Grupo CT Scanner en la sucursal San Ángel. Por otro lado, se encuentra cursando la maestría en educación en la Universidad Panamericana, que está también enfocada en formación médica y diagnóstico oncológico avanzado. Y hoy nos va a presentar la imagen molecular en cáncer del cérvix. Doctora Arévalo, adelante. Muchísimas gracias, doctora, por tan bonita presentación. Voy a ir un poquito rápido. La verdad es que la clase de Monse fue el perfecto parteaguas para realizar justamente esta revisión. Básicamente el objetivo de esta clase es reconocer las ventajas que vamos a ofrecer nosotros, quienes hacemos imagen molecular en el ámbito del cáncer de cérvix. Y decidí organizar la manera de preguntas para que sea un poquito más dinámica para ustedes. Entonces, primera pregunta sería, ¿por qué es importante que estemos aquí esta noche tratando de aprender de cáncer de cérvix? Lo mencionó Monse, y pues el cáncer de cérvix, al comparar con otros ginecológicos como el endometrio y el de ovario, es el más frecuente. Y a pesar de ser el más frecuente, representa la cuarta causa de mujeres, cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres. Esto tenemos cifras del 2022 respecto al Globocan. Si nos centramos en el país de México, vemos cómo solo por encima de él se encuentra el cáncer de mama, lo cual establece su alta incidencia, y cómo si incluso comparamos ambos sexos, se encuentra dentro del quinto lugar. ¿Qué podemos decir respecto al PET-CT y el cáncer de cérvix? Este es un artículo que ya se publicó en el Radiographics por allá del 2010, donde para ese año veíamos que en Estados Unidos el 10% de los estudios de PET-CT eran referentes a pacientes ginecológicas. Entonces, ya sabíamos que lo que se venía, el volumen que tenemos hoy en día. Para este entonces, ellos supieron reconocer perfectamente los falsos negativos y falsos positivos que podemos tener al respecto. Algo que tienen que tener muy en cuenta ustedes es que el cáncer de cérvix es un cáncer necrótico, justamente por la histología epidermoide. Entonces, esto nos va a llegar a dar un gran número de falsos negativos si no sabemos reconocer este precepto. Y pues otros ejemplos, sobre todo en cáncer de ovario, cuando tenemos mucina, quistes o tumores de bajo grado. Y los falsos positivos, pues siempre va a ser nuestro dolor de cabeza, muchas veces es excreción renal del FDG y pues antecedentes propios de la paciente ginecológicos, ya sean miomas, endometriosis o incluso la infección. Aquí tenemos ejemplos muy claros donde vemos que aquí hay una captación fisiológica a nivel del endometrio en una paciente joven, y aquí vemos en una paciente con antecedente de cáncer de pulmón como tenía una captación focal en el endometrio donde sí se trataba como tal de un primario de este nivel. Entonces hay que saber reconocer cuándo sí y cuándo no esta fisiología. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo típico que encontramos en las pacientes jóvenes en relación a un cuerpo lúteo, y cómo también esos falsos negativos a veces se ven inmiscuidos en esas calcificaciones que llegan a darse como respuesta, que en realidad se tratan de ganglios positivos. Este es un ejemplo del Instituto de Cancerología, donde teníamos una paciente de 60 años que ya conocíamos año tras año con el antecedente de cáncer de mama. Bien pueden ver ustedes cómo hay cambios inflamatorios por la radioterapia y el tratamiento quirúrgico, y vemos cómo en el 2024 prácticamente tenía calcificaciones miomatosas y no captación a nivel del cérvix, mientras que en el siguiente año, para hacer el control, vemos cómo hay una ávida captación e incluso se ve distendida esa cavidad endometrial.
Se sugirió que fuera un segundo primario, pero en este caso se trataba de una enfermedad metastásica de un cáncer lobulillar, que es genuinamente raro, se presenta incluso en 1 de cada 100.000 casos, o hay solo casos reportados, pero vemos cómo justamente esos falsos negativos hacen la invitación a encontrar estos cánceres tan atípicos. Entonces, cuando ya hablamos de esos falsos negativos, vamos a poner de nuevo en contexto bajo el cáncer de cervix que pueden llegar a tener baja captación en el centro por la necrosis, que podemos tener limitaciones en el tamaño y resolución cuando lo estamos abordando de una forma más temprana, etapas clínicas 1, cuando tenemos heterogeneidad tumoral, repito, zonas de necrosis central y factores técnicos, ya sea por la mala eliminación, por el tipo específico del tumor, y algo que a mí me gusta siempre señalar es la competencia metabólica. Se reconoce ciertamente que el cáncer de cervix es un tumor muy ávido por FDG, como lo podemos ver aquí en esta paciente de 40 años que llegó para tipificación. Es una paciente con un tumor voluminoso y con un submax que iba por arriba de 25. Si yo solo me dedico a ver mi zona de captación, muy probablemente obvie este ganglio que está hipervascular y obviamente es metastásico en el contexto de esa paciente. Sin embargo, miren, el sub era incluso inferior a 2,9, a diferencia del primario que les mencionaba que era de más de 25. ¿Qué es lo que pasa? El tumor y este ganglio compiten justamente por ese FDG y ese metabolismo, lo cual hace que muchas veces nosotros demos como negativos esta enfermedad metastásica. La siguiente pregunta sería, ¿qué lo hace diferente de los otros tipos de cánceres? Entonces, siempre me gusta abordar este cáncer por red flags. Entonces, ya lo mencionábamos, mi primer red flag es que tengo una histología escamosa, eso es igual a una histología que me da mucha necrosis y pues ya sabemos que esa necrosis va muy de la mano con esa infección por el virus del papiloma que se presenta en el 95% de casos. Ya lo mencionaron también, la diseminación en este caso es particularmente ganglionar, por eso recuerden que la etapa clínica considera como tal esta enfermedad ganglionar al momento de ser evaluada, en donde pues obviamente el PET-CT va a ser un parteaguas para identificar esta enfermedad de forma temprana. Luego tenemos hallazgos en relación a la infiltración local, ya lo mencionó, cuando tenemos una etapa 4, a diferencia de lo que reconocemos en los otros cánceres, que 4 ya significa metástasis, en este cáncer en particular, 4 significa que estoy invadiendo a los órganos adyacentes, siempre y cuando le vean la A, ya vamos a ver ejemplos, la necrosis como ya les mencionaba, y lo importantísimo que es establecer la estadificación antes del tratamiento, porque esto va a permitir reconocer cuál sería el tratamiento idóneo para estas pacientes. Entonces, ¿qué rol tiene la imagen en la estadificación? Aquí, pues, ya lo mencionaba perfecto Monse, cuando ustedes hablen de cáncer de cervix, no hablen de TNM, tienen que hablar de FIGO, y si hablan de etapas tempranas, es la resonancia magnética. El 1 vamos a decir que es un cáncer que se confina al cérvix y si hablamos de un A vamos a decir que es un cáncer que invade. Ahí básicamente vamos a ver una invasión o profundidad. Pero si ya le ponemos el B, vamos a reconocer un diámetro del tumor y eso es bien importante que lo tengan claro porque ya cuando sabemos que hay diámetro mejora nuestra sensibilidad. Y este diámetro, pues ya lo mencionaban también, va a tener puntos de corte, menos de 2 centímetros, de 2 a 4 y más de 4. El menos de 2 centímetros, pacientes que quieran preservar su cervix, ya sea por preservadora de fertilidad, entre 2 a 4 pacientes quirúrgicas y más de 4 pacientes que ya tienen que ser consideradas no quirúrgicas. El tumor en una etapa 2, vamos a decir de forma muy criolla, por así decirlo, que es un tumor invasor, sin embargo se encuentra confinado a la estructura donde tuvo su génesis. Entonces, si es en una etapa A, vamos a decir que está confinado hacia la vagina y si es en una etapa B, está confinado hacia los parametrios, es decir, crecía hacia inferior o crecía hacia los lados. Los parametrios son importantísimos para el clínico al momento de la evaluación y créanme que ellos saben clínicamente cuando están afectados, porque al momento de realizar un tacto vaginal van a sentir fijo como tal la estructura y ellos saben que ya se encuentran en una etapa 2B. Nosotros como radiólogos muy probablemente podríamos hacer este ejercicio, por ejemplo, cuando hacemos un ultrasonido, para tratar de dilucidar justamente este hallazgo tan importante que sube la etapa clínica en la paciente.
En la etapa clínica 2, como les decía, que es un tumor confinado, les mencionaba que el tratamiento quirúrgico ya no va a estar recomendado en ese parámetro de 4 centímetros o cuando invada los parámetros, porque es muy alto el riesgo de recurrencia. Y ya lo mencionaba Monse, la resonancia magnética da esa imagen de bordes espiculadas desde una etapa muy temprana, pero nosotros, al utilizar el PET-CT, nos ha tocado identificar justamente esa invasión a parámetros por medio de la tomografía, donde vemos aquí que zonas de infiltración y abombamiento son justamente sugestivas de afección a este nivel y donde vemos a veces casos muy extensos donde se reconoce esta extensión pues realmente severa en esta enfermedad. La verdad es que no solo nosotros lo decimos, miren aquí, grupos de ginecólogos oncólogos ya desde antes del 2018 reconocen el papel de la resonancia magnética, sobre todo para identificar esta etapa clínica y justamente para adaptar protocolos de radioterapia en el manejo de estos casos. En el tumor 3 vamos a decir que es un tumor ya voluminoso. Entonces, este tumor voluminoso ya tiene la capacidad o ya lo vemos justamente hacia el tercio inferior de la vagina y como ya lo mencionaban también, un tumor que cuando crece hacia lateral se va hacia la pared pélvica o condiciona hidronefrosis. Entonces, aquí no hay duda de que hay una invasión extensa. Aquí se salió totalmente del parámetro y un parámetro que pueden utilizar ustedes es establecer una tangente y ver si ese tumor voluminoso se adentra, por ejemplo, hacia el músculo elevador del ano en más de 3 milímetros, ahí están ante una etapa avanzada. La sensibilidad de la tomografía no es mala, llega a ser de hasta el 92% cuando ya ese tumor llega a ser voluminoso, es decir, más de 4 centímetros, o para evaluar justamente invasión a las estructuras adyacentes. Y la invasión a los parametrios en personas no entrenadas puede ser de hasta el 60%, sin embargo, como les decía, es importantísimo reconocer o hacer el ejercicio de buscar la extracción de los mismos. Algo súper importante y como les decía, red flag, enfermedad ganglionaria en este tipo de cáncer y ya ese tumor voluminoso en la etapa 3 le sumamos las adenopatías. ¿Qué tenemos que saber nosotros para etapificar esas adenopatías? Que es diferente totalmente tener ganglios pélvicos a tener ganglios retroperitoneales, porque muchos de los retroperitoneales, ya lo vamos a ver en adelante, dejan de ser quirúrgicos. Entonces, se ha reconocido que para este tipo de pacientes no tenemos que esperar ver adenopatías voluminosas muchas veces, ya que hasta el 80% de adenopatías pueden tener menos de 10 milímetros. Entonces, los hallazgos que tenemos que reconocer, sobre todo para la tomografía, es que tengan un eje incluso de hasta 8 milímetros, ya lo hace muy sospechoso, que sean más redondos, espiculados, que se parezcan al primario y tengan necrosis y que se encuentren asimétricos contra el contralateral. Esto puede ser un ejercicio sumamente difícil porque miren, aquí tengo dos adenopatías metastásicas, siendo una con un realce heterogéneo hacia la periferia y centro necrótico y otra que prácticamente solo cambia en su morfología, que está redondeada y un poquito menos hipodenso. ¿Qué es lo importante de esto? Vuelvo y repito. Al igual que otros cánceres, la enfermedad nodal va a ser el factor pronóstico más importante. Es tan reconocido esto que si yo no encuentro ganglios al momento de dar etapificación y pregunto a 5 años si esa paciente está viva, en el 95% de los casos sí lo estará. Pero si ya tiene una etapa 1C, ya tiene ganglios pélvicos, esa sobrevida disminuye a menos del 80% y si ya se fue a nivel retroperitoneal, incluso se decrementa hasta el 40%, para que vean la importancia de reconocer este tipo de ganglios. El cáncer de cervix es muy particular. Le gusta invadir primero hacia las cadenas laterales, como lo ven acá. Se van primero a los parametriales hasta en un 77% y luego sigue la vía de los ilíacos hipogástricos hacia justamente el retroperitoneo. Entonces les mencionaba vía lateral, hipogástrica y presacra. Vuelvo a poner el ejemplo de un inicio donde obviamente no podía caber bajo el contexto que esto no fuera enfermedad metastásica porque yo sabía que estaba a nivel parametrial y que tenía un tumor voluminoso. Entonces, un tip es saber dónde buscar. Si yo sé o reconozco esta vía de diseminación, no importa que no capte o que no tenga un hallazgo accesorio, voy a tener que reconocer que ahí hay enfermedad metastásica cambiando la etapa clínica de la paciente y ya lo vimos, incluso la sobrevida.
Ya se ha visto la utilidad justamente del PET al tratar de reconocer esta enfermedad metastásica y no lo hemos visto incluso nosotros, sino lo han visto los oncólogos clínicos o aquí vemos ginecólogos oncólogos, ya incluso desde el año 2016. ¿Qué podemos decir de eso? La sensibilidad del PET para enfermedad pélvica a veces es limitada y puede ser hasta perdón, la sensibilidad del PET para la enfermedad abdominal puede ser un poco más limitada, como ya lo vamos a ver en el tercer estudio, que puede ir de una sensibilidad incluso del 50%, sin embargo va a ser superior a la tomografía, mientras que en la enfermedad pélvica la sensibilidad es mucho mayor a la inversa de la especificidad. En el siguiente artículo, prácticamente la sensibilidad y la especificidad era igual, sin embargo, este hablaba de que había una alta concordancia interobservador, lo cual es súper importante al momento de establecer un protocolo. Y el último artículo, que este sí fue de radiólogos, prácticamente se hizo en el año 2024, donde dicen, bueno, tengo sospecha de enfermedad ganglionar a nivel de la resonancia y de la tomografía. ¿Qué me favorece hacerle un PET a este paciente? Que muchas veces es el motivo de consulta para nosotros, donde vemos que en la línea verde graficada por el PET, pues la sensibilidad es por mucho superior, incluso de hasta el 80%. Sin embargo, ellos hacen justamente la relación a esta sensibilidad, a esta diferencia entre enfermedad pélvica y la enfermedad retroperitoneal y nos dicen que tengamos particular cuidado al momento de evaluar las adenopatías ilíacas comunes, donde solemos dar la mayor parte de falsos negativos. Les decía que esta localización de las adenopatías es importantísimo porque cuando reconocemos ganglios pélvicos, reconocemos ese falso negativo, reconocemos los ganglios ilíacos hasta la cadena ilíaca común. Pero cuando reconocemos los ganglios paraórticos, hay que saber qué es alto y qué es bajo. Bajo si se queda hasta aquí, por debajo de la arteria mesentérica inferior, y altos si se encuentra a nivel de la arteria renal. Todo lo que esté por arriba de la bifurcación renal es no quirúrgico. Eso es bien importante reconocerlos. Y como tip, yo usualmente en los comentarios o en el reporte pongo adenopatías retroperitoneales infrarrenales para que así sepa mi tratante que se trata todavía de una enfermedad resecable. Este es un ejemplo nuevamente del instituto, donde vemos que esta paciente vino para etapificación y se reconoce una enfermedad a nivel de una adenopatía cervical. Obviamente esto va a ser considerado enfermedad metastásica y crean lo que es muy frecuente llegar a encontrar, sobre todo en el nivel 4 izquierdo. En esta paciente tenía parte enfermedad pulmonar. Por el tipo de histología epidermoide suelen tratarse de nódulos cavitados, metabólicos, las adenopatías retroperitoneales. Aquí la imagen clave obviamente iba en relación a los riñones para que vean que está justamente por debajo de esa bifurcación. Vemos cómo continúa con estas adenopatías ilíacas y cómo incluso tiene adenopatías inguinales. Ojo, las adenopatías inguinales no están incluidas dentro de la etapa clínica normal. Nunca mencioné adenopatías inguinales al momento de mencionar adenopatías pélvicas. Si ustedes ven un ganglio a nivel inguinal, es un ganglio metastásico. Y lo realmente bonito de este caso es que en realidad esta adenopatía inguinal no era una adenopatía, sino se encontraba respecto a una estructura vascular también. Vemos el conglomerado y vemos justamente la afección, en este caso a la vena femoral, cómo realza dentro de la misma y cómo hay captación asociada a ella. Nos encontrábamos frente a un trombo tumoral y este trombo, pues, ¿cómo lo reconocemos? Ya sea porque hay realce dentro del mismo y en este caso hay avidez por el radiotrazador. Ya un poquito lo mencionó Monse, no solo vamos a verlo aquí en estructuras vasculares distantes, sino también podemos ver émbolos tumorales parauterinos que ya los empieza a reconocer la resonancia magnética. Este tipo de trombosis las vamos a esperar en cánceres, pues como el hepatocelular, cáncer renal, cáncer de páncreas, pero les demuestro cánceres tan atípicos que también puede presentarse aquí y pues evidentemente esto indica un pésimo pronóstico para la paciente. En relación al tumor 4, como ya lo mencionaba, el 4A es invasión a órganos adyacentes, ya sea la vejiga o el recto, pero mucho cuidado, porque a veces nosotros cuando vemos que tantito se acerca al tumor, ya decimos que hay invasión. La invasión 4 reconoce cuando hay invasión a la mucosa. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos eso, se hace la invitación a una cistoscopía a estos pacientes para corroborar. ¿Puede estar invadida la serosa? No es un 4. A fuerzas tiene que ser la mucosa.
Y el 5B, ya prácticamente ahí sí estamos en el contexto de una enfermedad metastásica. Lo mencionó perfectamente, no es lo mismo tener edema en la mucosa que tener células tumorales en la mucosa. Sin embargo, pues a veces en el estudio de PET-CT se puede llegar a inferir o reconocer. En resonancia magnética, obviamente, la resolución va a ser mucho mejor. Entonces, recuerden, 4A es invasión a mucosa. Siempre la invitación a correlacionarlo con biopsia. Y pues los órganos distantes se refieren a enfermedad metastásica. Este patrón de enfermedad metastásica muy típicamente puede ser confluinado al hígado, al pulmón, enfermedad ósea en relación a lesiones líticas y ganglios a distancia, como los vimos. Nuevamente recordar, mis ganglios inguinales son enfermedad metastásica, mis ganglios cervicales son enfermedad metastásica y todo lo que esté por arriba de la bifurcación renal es enfermedad no operable, ya metastásica. Y aquí tenemos un ejemplo de un PET-CT con FDG en una paciente con un cáncer neuroendocrino. Ustedes dirán, ¿por qué hago un FDG en una paciente con un antecedente de cáncer neuroendocrino? Quiero que se lleven a casa que siempre que vayamos a estudiar un cáncer de cervix, su radiotrazador va a ser el FDG. No está en contexto utilizar análogos de somatostatina en estas pacientes porque el cáncer de cervix neuroendocrino es considerado un cáncer de alto grado y segundo, su nombre lo tiene no porque exprese como tal receptores de somatostatina, sino por la morfología de sus células, que tienden a ser pequeñas. ¿Cuáles son las ventajas que podemos llegar a reconocer prácticamente metástasis ocultas, como vemos aquí, esta lesión ósea, que es muy ávida por FDG? Ciertamente son cánceres que se presentan en menos del 5% con unos pronósticos muy, muy malos. Entonces, en este parámetro llegamos a reconocer por varios estudios que el FDG llega a cambiar el pronóstico de estas pacientes. Me mandan una paciente para un PET, una de cada tres podrá cambiarse justamente el desenlace por una nueva tapificación dada por este método. Y vemos que el momento de reconocer las metástasis es muy diferente tratar de hacerle un PET a una paciente con una etapa temprana, un tumor localizado, como ya lo dijimos, a tener una paciente con una enfermedad avanzada, donde ya la enfermedad metastásica será mucho más reconocida. Les mencionaba entonces toda esta edificación. ¿Cuál es el backup? Pues la correcta estadificación nos permite establecer como tal etapas en este tipo de pacientes y desarrollar su manejo. Si yo tengo una etapa 1 que no incluya el 1B3, sé que esta paciente va a tener una supervivencia de hasta el 97% y es una paciente que raramente me va a recurrir en estudios de imagen. Sin embargo, si ya tengo un tumor que puede llegar a medir 4 centímetros, un tumor que empieza a invadir a los parametrios, un tumor con ganglios, miren cómo la supervivencia disminuye hasta el 83%, la recurrencia se dispara y esa recurrencia pues va a ir muy de la mano con la afectación nodal, que ya lo mencionábamos, era el factor pronóstico. Y en esa etapa 3, ya más invasora, pues miren cómo la supervivencia ya es hasta del 42%, no se diga justamente de la enfermedad metastásica donde baja hasta un 28%. Entonces, para llevar a casa tendrían que ser que las etapas tempranas siguen siendo quirúrgicas. Muy importante hacer la resonancia y determinar qué quiero yo de esa paciente. La etapa localmente avanzada ya no va a ser una etapa quirúrgica, sino una etapa para quimio y para radioterapia. Y es bastante importante porque en estas pacientes es donde más vamos a evaluar la respuesta al tratamiento y recuerden, pues todavía tenemos como tal el cervix, haciendo realmente retador este ejercicio. Y en la etapa metastásica usualmente se tratan con quimioterapia y a veces con radioterapia cuando tienen sangrados voluminosos. Esta estadificación, si la hacemos con un PET-CT con FDG, pues sobre todo se va a centrar en evaluar la enfermedad ganglionar regional y las metástasis a distancia. Aparte de que nos ayuda a reconocer este tipo de enfermedad, se sabe que mientras mayor actividad metabólica tiene, sabemos que es una histología de peor pronóstico, ya sea pobremente diferenciada o un tipo escamoso, pacientes que les va mucho peor. Este submax elevado, además, al igual que la enfermedad nodal, es un factor pronóstico y nos dice qué supervivencia va a tener esta paciente, mayor agresividad tumoral y mayor compromiso nodal. Y el PET-CT nos ayuda también a definir si en realidad qué valor pronóstico tiene esta paciente, si en definitiva es negativo y no voy a encontrar enfermedad o si en realidad tengo hallazgos positivos al respecto. Aquí
Entre paréntesis puse lo de los falsos negativos menor a 5 milímetros porque con las nuevas herramientas del PET digital pues podemos llegar a identificar ya este tipo de enfermedad metastásica. Entonces hacemos el ejercicio nuevamente una paciente del instituto donde vemos este tumor voluminoso y la extensión obviamente al parametrio. Esta paciente prácticamente tenía enfermedad voluminosa a nivel pélvico. Esto fue la estadificación en el 2021, recibió quimio y radioterapia y miren cómo sigue esa evolución de la enfermedad. En el 2022, de repente enfermedad metastásica ganglionar mediastinal. En el 2023 vemos cómo hay afección a ambos ovarios, un hidrometra, o sea, el tumor creció enormemente y algo que no suele pasar a nivel del cáncer de cervix es que esta paciente ya tenía carcinomatosis. No se parece esta carcinomatosis al que usualmente vemos en el ovario, pero vemos cómo incluso ya retrae las asas. Esa es la evolución y esa es la importancia de reconocer la etapa clínica bien al momento de la estadificación. Para la afección ganglionar, la resonancia magnética puede ser más sensible al momento de realizar la secuencia de difusión. Sin embargo, el PET-CT va a ser más específico e incluso se ha llegado a comparar el PET-CT con los hallazgos de linfadenectomía en estas pacientes, siendo incluso superior la sensibilidad. Vemos que en relación al contexto clínico cambia como tal esta sensibilidad, teniendo en la recaída una sensibilidad hasta el 86% y en la enfermedad metastásica una sensibilidad superior al 90%. ¿Cuándo recomiendo entonces el PET-CT para la estadificación? Estas son las guías del NCCN, ya es la versión 2 del siguiente año 2026. Reconocemos que cuando tenemos ya un tumor medible prácticamente, un FIGO 1 o B3 va a ser considerado como tal en este contexto la evaluación multimodal y hay que tratar de separar a estas pacientes si son o no preservadoras de fertilidad porque las técnicas quirúrgicas son dependientes de esto, desde un cono, una traquelectomía o hasta la realización de un ganglio centinela. Cuando estamos en enfermedad localmente avanzada, desde un 2 hasta un 4B, pues es útil para evaluar enfermedad metastásica y se tiene que considerar también en pacientes que fueron realizadas histerectomías por otra causa y de repente de forma incidental se reflejó un cáncer de cervix. La resonancia también tiene un rol fundamental, pero en este caso para determinar el volumen que va a ser radiado, mientras que el FDG se centra en la detección de enfermedad ganglionar y metástasis a distancia. Aquí brevemente quiero mencionar algo del PET-RM que contamos aquí justamente en el Centro San Ángel. En este caso, la NCCN nos dice que para evaluar recurrencia podemos o para evaluar respuesta al tratamiento debemos utilizar imagen seccional. Vuelve y repite la tomografía, resonancia magnética y FDG, pero vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo el PET-DRM fusiona básicamente estos métodos al momento de tener una imagen anatómica preciosa, una imagen funcional e incluso sumarle todos los hallazgos moleculares. Si nosotros estamos haciendo un PDRM en atapificación, pues la ventaja que tendrá el mismo será valorar perfectamente la invasión a los parametrios y a los órganos adyacentes, como vimos que es una característica justamente de la resonancia. Sin embargo, al momento de incluir la evaluación de cuerpo completo y el FDG, pues tenemos mayor sensibilidad de evaluar ganglios linfáticos, metástasis y sobre todo podrá ser un método opcional en pacientes embarazadas porque pues se disminuye justamente la radiación ionizante de la tomografía. Aquí tenemos este caso de la bibliografía donde había un tumor cervical con una alta captación por el radiotrazador y también se encontraba una adenopatía y pues ahí el bebito saludando al lado de la adenopatía. Otra cosa que tenemos que siempre preguntarnos cuando estadificamos es preservación de fertilidad y radioterapia. En este caso, pues la imagen me da en el PET-CT me daba como tal esta lesión hipodensa hipocaptante, que es esa necrosis, ese falso negativo que me influye justamente esta histología epidermoide. Sin embargo, en el PET-RM, miren cómo se ve perfectamente la invasión, pero no a la mucosa vesical. En PET-CT había sido considerado ya una TAPE 4 y pues se dio el downstaging en esta paciente. Otra de las ventajas es que muchas veces se ve una enfermedad voluminosa en tomografía, pero se trata de entidades benignas. Aquí tenemos el caso de un
mioma, donde tiene captación por el FDG. Muchas veces cuando hay degeneración lo hacen de forma típica y pues en realidad solo esto se trataba del cáncer de cervix. Es anatomía en pacientes que son retadoras justamente por esta enfermedad adyacente y pues factores pronósticos asociados propios de la resonancia como la perfusión para valorar oxigenación, súper importante cuando los pacientes vayan a radioterapia, celularidad tumoral en relación a la difusión y los cambios por el tratamiento. En este cuadrito hay un resumen prácticamente de cuáles son las ventajas y miren cómo la relación va muy de la mano de los parámetros de captación, tanto del sub como del volumen tumoral y de la tasa glucolítica en relación justamente a los parámetros funcionales de la resonancia de la difusión. Y eso no es solo aplicable para etapificación, sino como les mencionaba, también para recurrencias y respuestas al tratamiento. En este ejemplo de la bibliografía, vemos cómo el PET-CT reconoce que aquí hay una zona de captación, pero no reconoce de dónde depende. Al momento de realizar la resonancia magnética, se ve que se trata de un implante que se adosa justamente a las áreas de ilion terminal, dando esa imagen muy característica de carcinomatosis que les mencionaba. No es un hallazgo frecuente en esta entidad. Y pues este es un caso cortesía de la doctora Quiroz, de aquí de nuestro centro, donde esta paciente llegó por sospecha de recurrencia en el muñón, luego de una histerectomía radical, donde vemos este tejido que no sabíamos si era tumor o fibrosis, sin embargo, tenía ávida captación por el radiotrazador, refiriendo que se trataba de una recurrencia justamente a nivel del muñón, que es el sitio donde más se van a llegar a encontrar. Nos ayuda también porque ya tenemos en el contexto pacientes que son tratadas por inmunoterapia, donde la infiltración por linfocitos en inmunoterapia hace que aumente de tamaño el tumor sin necesariamente ese aumento del tamaño representar una progresión y pues establecer si eso no es viable o si se trata justamente de zonas de necrosis o cambios por la radioterapia. ¿Por qué es importante valorar la respuesta al tratamiento mediante PET? Porque podemos pasar de una enfermedad muy voluminosa como estas a una respuesta completa en una paciente que pues recibe radio y quimio, es decir, preserva como tal todavía su útero. Y este es un artículo que se presentó en el Instituto de Cancerología, donde nos dicen que cuando veamos captación focal sobre ese lecho y sobre todo con un punto de corte de 5,9, sabemos que ahí hay enfermedad residual, a diferencia de cuando vemos una captación difusa. Este es un ejemplo que me encanta mencionarlo, donde vemos cómo en el 2025 había enfermedad muy voluminosa, extensión a los parametrios. Llega en el mismo 2025, luego de radio y quimio, una enfermedad terrible todavía, aparentemente con mucha fibrosis, engrosamiento vesical, pero se trataba exclusivamente de cambios por radioterapia y ausencia de captación o una captación difusa justamente a nivel del lecho en esta paciente con una respuesta completa. Y también esta respuesta muchas veces nos hace la invitación a identificar estos depósitos atípicos, como en esta paciente de 41 años con dolor de cabeza y una captación focal, justamente ahí a nivel frontal, que es menos del 1% de las pacientes llegan a tener como tal este tipo de metástasis. Para hacernos la pregunta si hay o no hay respuesta, también tenemos escalas como en otro tipo de patología oncológica donde puntos de corte van a ser el pool vascular y la actividad hepática. Todo lo que esté por arriba de la actividad hepática significa que hay enfermedad. Enfermedad en relación a que hay una respuesta parcial o incluso una progresión de la enfermedad. ¿Qué se espera ya para terminar de la imagen híbrida en los siguientes años? Pues hablamos mucho de la radiómica y la radiómica, al juntar justamente la imagen seccional y la imagen híbrida, nos permitirá reconocer de forma más fiable esta heterogeneidad tumoral, que es lo que trata justamente este tipo de técnicas en relación a juntar datos que establezcan heterogeneidad tumoral, microestructura y la relación con el entorno. Todavía estamos un poquito en pañales, sin embargo, vemos que revistas tan importantes como el Nature ya va publicando año tras año justamente la implicación de estos parámetros radiológicos, básicamente, en el pronóstico de este tipo de pacientes, donde en este ejemplo muy rápidamente vemos que una paciente de 38 años con un tumor voluminoso exofítico que tuvo tratamiento con quimio y con radioterapia, tiene una respuesta completa y tuvo una respuesta y tuvo una sobrevida luego de 5 años, a diferencia de esta paciente de 67 años que tiene un tumor muy similar, sin embargo, murió al tercer mes luego del diagnóstico. Si ustedes me dicen, el radiólogo muy probablemente será muy difícil reconocer cuál es la diferencia entre los dos para yo decir que necesita un manejo mucho más agresivo y pues aquí será básicamente el papel de la radiómica. Otros radiotrazadores que podemos utilizar
La fluorotimidina, sobre todo al momento de evaluar la proliferación celular, sepan lo que pues son hallazgos o son radiotrazadores que se utilizan mucho en investigación, al igual que el FMISO, al momento de establecer marcadores de hipoxia. El caballito de batalla siempre va a ser el FDG y es el método estándar. Recuerden, así diga neuroendocrino, el FDG tiene que ser utilizado para estadificación, evaluación nodal, respuesta a tratamiento e incluso reconocer recurrencias. Otros radiotrazadores, el PSMA también puede ser dado bajo este contexto siempre y cuando nosotros sepamos que el tumor es hipervascular porque va justamente a esas zonas hipervasculares o angiogénesis. El fluoroestradiol, si reconocemos que es un tumor que expresa receptores de estrógeno, sin embargo, esto ha sido más reconocido en cáncer de mama y de endometrio. El trastuzumab, que es este ejemplo de aquí de la izquierda, cuando hay tumores que expresan como tal HER2 y otros radiotrazadores, la verdad, muy todavía de investigación como el FASA. Este es un ejemplo rapidísimo donde vemos que a veces creemos que viene del aparato genitourinario, lo vemos muy captante, muy voluminoso y pues básicamente siempre en nuestro diferencial tiene que estar el linfoma, porque el difuso de células grandes B puede llegar a presentar compromiso visceral, grandes hallazgos de carcinomatosis y demás, y siempre la invitación es realizar justamente la retroalimentación de nuestros pacientes, donde muy probablemente todos decíamos que se trataba de un cáncer ginecológico y en definitiva se trataba de algo linfoproliferativo con un diagnóstico diferente y un pronóstico totalmente diferente. En conclusión, pues el PET-CT no solo me va a dar imagen, me va a dar información pronóstica previa al tratamiento y me avisa qué tan agresivo es ese tumor. Él es un papel importantísimo del mismo al momento de evaluar la enfermedad avanzada, porque repito, busco enfermedad ganglionar y busco enfermedad metastásica. En recurrencia de la enfermedad también tiene un papel fundamental, sobre todo en pacientes que tengan elevación de marcadores, clínica dudosa o que no tengan hallazgos de imagen o tengan hallazgos controversiales al momento de establecer justamente la misma. Y los radiotrazadores específicos y la radiómica es lo que se viene. Son las nuevas vías terapéuticas con apertura justamente hacia la vía teragnóstica y hacia una medicina más personalizada. Muchísimas gracias. Doctora Arevalo, muchísimas gracias por esta presentación tan completa, tan enriquecedora. Agradecemos profundamente su claridad, su preparación y su generosidad al compartir esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, a continuación, eh, vamos a, vamos a dar un tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Creo que son dos pláticas sumamente buenas y que muy probablemente algunos de nuestros asistentes querrán tener alguna pregunta. Y pues si no hay alguna pregunta en específico, la verdad es que todo fue muy, muy claro. Sí. Entonces, pues con esto concluimos nuestro webinar de esta noche. A nombre de todo el grupo CT Scanner, queremos agradecerles sinceramente por acompañarlos, no solo hoy, sino a lo largo de todo este año. Su interés, sus preguntas y su participación hace que estos espacios valgan muchísimo la pena. Este es el último webinar del año, así que aprovechamos también para desearles unas muy felices fiestas llenas de salud, descanso y momentos especiales. Y pues, por favor, los invitamos a seguir con nosotros en enero del 2026, cuando retomemos nuestras sesiones con nuevos temas y ponentes. Gracias por confiar en nosotros como parte de su formación continua y que tengan muy buena noche. Tenemos una pregunta antes de irnos. En el caso de recurrencia en la cúpula vaginal, que se ve en la imagen, pero no se palpa por vagina, o sea, es más hacia la pelvis, ¿qué método de imagen utilizan para guiar la biopsia? No sé si alguna de las dos doctoras quiera contestar eso. Pues el momento que hacía radiología oncológica, cuando hay una área de difícil acceso, la verdad es que se prefiere la vía transrectal, doctor. Por ejemplo, a veces teníamos la sospecha de que el tumor se encontraba más hacia el orificio cervical interno, entonces se puede usar la vía transrectal, obviamente dirigida por ultrasonido. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, ahora sí, en vista de que no hay más preguntas, pues damos finalizado el webinar y nuevamente muchísimas gracias y nos vemos el próximo año.